No hay lugar para ti en la mesa. Esas fueron las palabras que mi hijo pronunció frente a todos, con una sonrisa que parecía no costarle nada, pero que me partió el alma en dos. Estábamos en un restaurante de lujo en Port Bell, Barcelona, rodeados de luces brillantes, copas de cristal que reflejaban las velas y el murmullo suave de conversaciones ajenas. Era la noche de mi cumpleaños número 68, y paradójicamente, también la noche en que comprendí que para mi propia familia ya no existía. No grité, no lloré. Simplemente me levanté, tomé mi bastón de madera y mientras los camareros fingían no mirar, caminé hacia la salida con la dignidad de quien ha aprendido a sufrir en silencio. Detrás de mí escuché la risa nerviosa de Carmen, mi nuera, y el tintineo de las copas al chocar. Pero antes de continuar, me gustaría saber si te suscribiste al canal y si te gustó el video. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Ahora continuemos. Aquella tarde había comenzado diferente. El cielo sobre Barcelona tenía un tono dorado, casi prometedor. Había planeado esa cena durante semanas. Reservé una mesa junto al ventanal con vista al puerto. Pedí el menú más elegante que podía pagar con mis ahorros. Y hasta me puse el traje que usé en la boda de Alejandro hace 15 años. Estaba un poco ajustado, un poco viejo, pero era lo mejor que tenía. Cuando llegué al restaurante, los vi. Mi hijo Alejandro vestía un traje gris impecable, el mismo tipo de traje que usan los arquitectos exitosos para impresionar a sus clientes. A su lado, Carmen revisaba su teléfono sin levantar la vista, con ese aire de superioridad que siempre la acompañaba. Y entonces, como un rayo de luz en medio de la oscuridad, vi a Luna. Mi nieta de 10 años corrió hacia mí con los brazos abiertos. «Abuelo», gritó con esa alegría pura que solo los niños conservan. La abracé con fuerza, sintiendo cómo su pequeño cuerpo se aferraba al mío, y por un instante todo lo demás desapareció. «Te extrañé mucho», me susurró al oído. «Y yo a ti, mi vida», respondí, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con traicionarme. Pero detrás de ella, Alejandro me observaba con frialdad. «Papá, no hacía falta todo esto», dijo sin siquiera acercarse a saludarme. «Claro que hacía falta», respondí. «Es mi cumpleaños, hijo. Quiero celebrarlo con ustedes». Él suspiró, como si mi ilusión fuera un capricho infantil. «Bueno, mientras no sea muy largo. Carmen tiene una reunión temprano mañana». «No te preocupes», dije, «solo será una cena. Será una...». Recorrimos el restaurante. Era un lugar hermoso, con techos altos, candelabros de hierro forjado, y el aroma a mariscos frescos flotando en el aire. Yo no podía dejar de pensar en cuánto le habría gustado a Isabel, mi difunta esposa, estar allí. Ella amaba el mar. Siempre decía que algún día viviríamos cerca de él, pero la vida nos dio trabajo, deudas y cansancio. Nunca lujo. Cuando llegó la hora de sentarnos, el maître nos guió hacia la mesa. Pero entonces escuché a Alejandro hablar con él en voz baja. Le dije que somos 4, no 5. Mi padre no se quedará a cenar. El empleado, confundido, me miró de reojo. Yo fingí no entender, aunque cada palabra fue como un clavo en el pecho. Alejandro se acercó con una sonrisa falsa. «Papá, la mesa está un poco ajustada. Tal vez puedas descansar en el hotel y cenar más tarde». Me quedé en silencio. Carmen evitó mi mirada. Luna, confundida, me tomó de la mano. «¿Por qué no te sientas con nosotros, abuelo?», preguntó con esos ojos grandes llenos de inocencia. Alejandro fingió reír. «Porque el abuelo está cansado, cariño». Yo solté despacio la mano de Luna, respiré hondo, y dije con una calma que no sentía: «Está bien, descansaré». Me levanté y caminé hacia la salida. No hubo aplausos, ni risas, ni canciones de cumpleaños. Solo el sonido de mis pasos alejándose mientras las voces se mezclaban con el tintineo de las copas. El cumpleaños que soñé terminó antes de empezar, y mientras salía del restaurante, las luces de Barcelona brillaban a mi alrededor, indiferentes a mi dolor. En mi apartamento de Gracia, el silencio era absoluto. Desde la ventana se veía la Sagrada Familia iluminada en la noche.
majestuosa e indiferente. Me senté en el sillón viejo junto a la ventana y sentí un cansancio distinto, uno que no venía del cuerpo sino del alma. Pensé en todo lo que había hecho por ese hijo, las noches sin dormir, los días interminables en el taller de relojes, los sacrificios para que estudiara arquitectura en la universidad que él mismo eligió, y ahora, el hombre en que se había convertido me pedía que dejara espacio en la mesa. Abrí el cajón del escritorio y saqué una fotografía vieja. Era de cuando Alejandro tenía 5 años. Isabel lo abrazaba en la playa de Barceloneta, los tres riendo bajo el sol de verano. «Papá, cuando sea grande te voy a comprar una casa frente al mar», decía él entonces. Cerré los ojos. A veces los sueños de los hijos mueren al mismo tiempo que la inocencia. Isabel, su nombre todavía me dolía después de 20 años. La conocí en mi taller de relojes en el Born. Era una tarde de primavera cuando ella entró con un reloj de bolsillo antiguo que había heredado de su abuela. «Está roto», me dijo con una sonrisa que iluminó todo el taller. «Puedo arreglarlo», respondí, sin saber que al reparar ese reloj también repararía mi vida. Volvió una semana después. Luego otra. Y otra. Cada vez con una excusa diferente. Un reloj de pared que no daba la hora correcta. Un despertador que sonaba a deshoras. Hasta que un día llegó sin ningún reloj. «Solo vine a verte», dijo. Y yo, torpe para las palabras pero valiente en los hechos, le pedí que cenara conmigo. Nos casamos 2 años después. La boda fue sencilla, con flores silvestres y música de guitarra española. No teníamos mucho, pero el amor alcanzaba. Y cuando nació Alejandro, nuestro único hijo, pensé que la vida me había dado todo. Nunca imaginé que ese mismo amor, con los años, se convertiría en mi herida más profunda. Cuando Alejandro tenía 15 años, Isabel enfermó. Cáncer de mama. Recuerdo el olor a hospital, el sonido constante de los monitores y su mano fría entre las mías. «Prométeme que seguirás adelante, Gonzalo», me susurró. «Prométeme que nunca dejarás que el rencor detenga tu reloj». «Te lo prometo», le dije, y durante años traté de cumplirlo. Crié a Alejandro solo. Le cociné, lo llevé a la escuela, lo abrigué en las noches de fiebre, y trabajé el doble para pagarle sus estudios. Vendí mi colección de relojes suizos para costear su matrícula universitaria. Cuando se graduó, lloré en silencio desde la última fila del auditorio. Ni siquiera me miró, pero yo sentí orgullo igual, porque creía que todo ese esfuerzo algún día se transformaría en amor. Qué ingenuo fui. Con el tiempo, el hijo cariñoso que solía correr a abrazarme, se volvió un hombre distante, avergonzado de su padre relojero. «Papá, no vengas con esa ropa cuando almuerces conmigo», me dijo una vez, con vergüenza, como si el aceite de mis manos manchara su mundo de cristal y acero. Esa frase fue la primera grieta. Después vinieron los silencios, las visitas cada vez más cortas, las llamadas que nunca devolvía. Y yo, en mi necedad de padre, seguía esperándolo cada domingo, preparando su plato favorito por si acaso. Durante años esperé, hasta esa noche en Port Bell, cuando finalmente comprendí que ya no había nada que esperar. Para entender el final de mi historia, hay que volver al principio, porque nada de lo que soy o de lo que hice nació de la nada. Todo comenzó en un pequeño taller de relojes en el Born, con las manos manchadas de aceite, el olor a metal pulido y el sonido constante del tic-tac que llenaba cada rincón. Allí pasé casi toda mi vida reparando el tiempo de otros. Era un lugar humilde, con paredes de ladrillo desgastado y una ventana pequeña que dejaba entrar la luz de la tarde. Pero para mí era un templo. Cada reloj que llegaba a mis manos tenía una historia. Un abuelo que lo había llevado en la guerra. Una madre que lo recibió el día de su boda. Un joven que lo heredó de su padre. Yo no solo reparaba mecanismos. Reparaba memorias. Alejandro creció entre engranajes y manecillas. Recuerdo sus manitas pequeñas tocando las piezas con curiosidad, sus ojos brillantes observando cómo yo desmontaba un reloj de bolsillo antiguo. «Papá, ¿cómo sabes dónde va cada pieza?», me preguntaba.
Porque cada una tiene su lugar, hijo, le respondía, como las personas en una familia. Cuando tenía 8 años, me miró con esa seriedad que solo los niños pueden tener y me dijo, «Papá, cuando sea grande tendré una tienda más grande que esta». Yo le sonreí sin saber que la vida se encargaría de borrar esa inocencia, de convertir ese sueño compartido en una vergüenza que él querría olvidar. El taller cerró cuando Alejandro se fue a estudiar arquitectura. Las grandes joyerías y los relojes digitales reemplazaron el trabajo artesanal. Un día simplemente bajé la persiana metálica, guardé mis herramientas en cajas de cartón, limpié el polvo del banco de trabajo y me senté en el taburete donde había pasado 40 años de mi vida. Por primera vez no supe quién era sin ese lugar. Vendí el local para pagar los últimos semestres de universidad de Alejandro. Con lo que quedó, compré este pequeño apartamento en Gracia y guardé mi colección personal de relojes antiguos. Eran 20 piezas que había ido reuniendo durante décadas. Un Patek Philippe de 1920, un Omega de la Segunda Guerra Mundial, un reloj de bolsillo Vacheron Constantin del siglo XIX. Juntos valían una fortuna, pero para mí eran más que dinero. Eran pedazos de tiempo congelado, testigos silenciosos de vidas que ya no existían. Alejandro se convirtió en un arquitecto exitoso. Diseñaba edificios de cristal y acero, ganaba premios, salía en revistas. Pero cada vez que yo intentaba acercarme, él ponía una pared invisible entre nosotros. No vengas a mi oficina sin avisar, papá. No hables de tu taller frente a mis colegas. No uses ese reloj viejo cuando vengas a visitarme. Cada rechazo era una manecilla que se movía hacia atrás en el reloj de nuestro amor. Y yo, como un relojero necio, seguía intentando reparar lo que él había decidido romper. Hasta aquella noche en Port Bell, cuando finalmente entendí que algunos relojes, una vez detenidos, ya no vuelven a andar. Esa noche no dormí. El reloj de pared marcaba las horas como un corazón cansado, y cada tic-tac era un golpe en mi pecho. No lloré, aunque tenía ganas. A cierta edad uno aprende que las lágrimas no resuelven nada. Solo lavan un poco el alma, pero dejan la herida abierta igual. Me quedé mirando el techo, escuchando el rumor lejano del tráfico de Barcelona y el eco de la frase que todavía me dolía en los huesos. No hay lugar para ti en la mesa. Era increíble cómo unas pocas palabras podían arrasar con toda una vida de sacrificios. En ese silencio helado, comprendí que la ingratitud duele más que la muerte. Porque cuando alguien muere se va del mundo, pero cuando un hijo te rechaza, te arranca del corazón. A las 2 de la madrugada me levanté. Encendí la lámpara del escritorio y abrí la caja fuerte pequeña que tenía escondida detrás de una estantería. Dentro guardaba lo más valioso que poseía. Mi colección de 20 relojes antiguos, cada uno envuelto en terciopelo negro. Los saqué uno por uno, sintiendo el peso del tiempo en mis manos. Había un Patek Philippe de 1920 con esfera de porcelana. Un Omega que un soldado había usado en la Segunda Guerra Mundial. Un reloj de bolsillo Vacheron Constantin del siglo XIX con grabados de oro. Juntos valían 250.000 euros, según la última tasación. Pero para mí, valían mucho más. Eran pedazos de historia, testigos de vidas que ya no existían. También saqué una fotografía. Mi boda con Isabel. Ella llevaba un vestido blanco sencillo y sostenía un ramo de margaritas. Yo vestía el único traje que tenía, con una corbata prestada. Éramos jóvenes, pobres, pero felices. Y junto a la fotografía, una carta que Isabel me había escrito poco antes de morir. Una carta que nunca había tenido el valor de abrir hasta esa noche. La abrí con manos temblorosas. Su letra, delicada y firme, llenaba 2 páginas. Decía: Ricardo, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que estos años a tu lado fueron los más felices de mi vida. Sé que criarás a Alejandro con amor, pero también con firmeza. No dejes que el orgullo lo aleje de ti. Y si algún día él olvida de dónde viene, enséñale con amor, no con rencor. El tiempo siempre pone las cosas en su lugar. Cerré la carta y la sostuve contra mi pecho. Isabel tenía razón. El tiempo siempre pone las cosas en su lugar.
y había llegado el momento de que Alejandro aprendiera esa lección. Tomé papel y pluma. Empecé a escribir, no una carta de queja, sino un mensaje, algo que quería dejarle. No como venganza, sino como recuerdo, un último regalo, un recordatorio de que el amor que se desprecia tarde o temprano vuelve. Escribí durante horas. Le conté sobre su infancia, sobre Isabel, sobre los sacrificios que hice. Le expliqué por qué había vendido mis relojes suizos para pagar su universidad. Le recordé las promesas que me hizo de niño. Y al final le dije la verdad, que había decidido dejar mi colección de relojes antiguos a Luna, su hija, la única que todavía sabía abrazarme sin vergüenza. Cuando terminé, doblé la carta con cuidado. La metí en un sobre blanco junto con una fotografía de Alejandro a los 5 años, las llaves de mi apartamento y una nota con mi dirección. Luego saqué un sello de lacre rojo que había guardado desde mis días en el taller. Calenté la cera sobre una vela y sellé el sobre con el símbolo de un reloj, el mismo símbolo que tenía grabado en la puerta de mi antiguo taller. Escribí en el sobre: para Alejandro Navarro, de parte de tu padre Ricardo. Urgente. El amanecer llegó con un cielo gris sobre Barcelona. Desde mi ventana vi cómo la ciudad despertaba lentamente. Los primeros autobuses, los trabajadores caminando hacia el metro, las palomas buscando migas en las plazas. Yo no había dormido nada, pero sentía una extraña calma, como si algo dentro de mí finalmente hubiera encontrado paz. A las 7 de la mañana llamé a una empresa de mensajería especial. Necesito que entreguen este sobre hoy a las 8 en punto, dije. Es urgente. Debe ser entregado en mano al destinatario. El empleado me aseguró que así sería. Le di la dirección de Alejandro en el barrio de Sarriá, uno de los más exclusivos de Barcelona, donde vivía en un piso con terraza y vistas al Tibidabo. Imaginé el momento. Alejandro abriendo la puerta, recibiendo el sobre, viendo mi letra. Me pregunté si sentiría algo o si simplemente lo dejaría sobre la mesa como hacía con todas mis llamadas perdidas. Mientras tanto, en el apartamento de Alejandro, la mañana transcurría con normalidad. Carmen preparaba café en la cocina moderna de acero inoxidable. Luna ya se había ido al colegio. Alejandro revisaba su teléfono, respondiendo correos de clientes, planeando su día como siempre, reuniones, presentaciones, comidas de negocios. No había espacio para pensamientos sobre su padre. A las 8 en punto sonó el timbre. Alejandro abrió la puerta y se encontró con un mensajero uniformado que sostenía un sobre blanco sellado con lacre rojo. Buenos días, señor Navarro. Tengo una entrega urgente para usted. Necesito su firma. Alejandro firmó sin pensar mucho, tomó el sobre y cerró la puerta. ¿Qué es eso?, preguntó Carmen desde la cocina, sin levantar la vista de su teléfono. No sé, respondió Alejandro, observando el sobre. Tiene mi nombre escrito a mano. Carmen se acercó, vio el sello de lacre rojo y torció la boca. Parece algo de tu padre. Otro drama, supongo. Alejandro iba a dejarlo sobre la mesa, pero algo en la caligrafía lo detuvo. Era la letra de su padre, esa letra cuidadosa y precisa que había visto durante toda su infancia en las etiquetas de los relojes del taller. Rompió el sello de lacre. Dentro había una carta doblada, una fotografía vieja, unas llaves y una nota con una dirección. Primero miró la fotografía. Era él a los 5 años, en brazos de su padre, ambos sonriendo en el taller. Recordó ese día vagamente. Había ayudado a su padre a organizar los destornilladores por tamaño, y se había sentido tan orgulloso. Luego desdobló la carta y comenzó a leer. Hijo, si estás leyendo esta carta, es porque finalmente decidiste abrir algo que viene de mí. No sé si lo haces con rabia, con culpa o con indiferencia, que es peor. Pero lo escribo igual, porque un padre no deja de hablar aunque lo manden callar. Alejandro sintió cómo las manos le empezaban a temblar. Siguió leyendo. No te guardo rencor. El rencor es una carga muy pesada para quien ya no tiene fuerzas. Pero tampoco puedo mentirte. Me dolió.
Me dolió más de lo que podrías imaginar ver que el niño al que le enseñé a caminar ahora me mira como a un estorbo. Me dolió ver cómo el orgullo reemplazó al cariño, y cómo el éxito te hizo olvidar que hubo un tiempo en que no tenías nada y mis manos eran tus alas. La carta continuaba por 2 páginas más. Ricardo contaba su vida, sus sacrificios, su amor por Isabel, las noches sin dormir trabajando para pagar la universidad de Alejandro, y al final, la frase que lo cambió todo. Si quieres saber lo que realmente dejé para ti, ve a la dirección que está dentro de este sobre. Usa las llaves. Pero date prisa, hijo. El tiempo no espera a nadie. Y yo ya no tengo mucho. Alejandro levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos. Carmen lo observaba con los brazos cruzados. ¿Qué dice?, preguntó ella con impaciencia. Alejandro no respondió. Tomó las llaves, leyó la dirección y supo que tenía que ir. Ahora. Alejandro salió de su apartamento como un hombre poseído. Carmen lo llamaba desde la puerta. ¿Estás loco? Tienes una reunión con el cliente japonés a las 10. Esa reunión vale $500,000. Alejandro no se detuvo. Bajó corriendo las escaleras, ni siquiera esperó el ascensor. Mi padre es más importante, gritó sin mirar atrás. Subió a su coche, un BMW negro recién comprado, y arrancó con las manos temblando sobre el volante. La dirección era en Gracia, el barrio donde había crecido, el barrio que había intentado olvidar durante años porque le recordaba su infancia pobre, las calles estrechas, los edificios viejos, todo lo que ahora le daba vergüenza. El tráfico de Barcelona a esa hora era infernal. Coches, motos, autobuses, todos moviéndose lentamente como una serpiente perezosa. Alejandro golpeó el volante con frustración. Vamos, vamos, murmuraba entre dientes. Su teléfono sonaba sin parar. Carmen, su socio, el cliente japonés. Apagó el teléfono. Mientras conducía, los recuerdos empezaron a llegar como olas. Recordó la vez que su padre quiso visitarlo en su oficina nueva y él le dijo: «Papá, no vengas con esa ropa de trabajo. La gente va a pensar cosas raras». La expresión en el rostro de su padre, el dolor silencioso en sus ojos, cómo había asentido y se había ido sin decir nada más. Recordó el día de su boda con Carmen. Su padre había llegado con el mismo traje viejo, el único que tenía. Carmen había susurrado: «No puedo creer que tu padre venga así vestido. Es vergonzoso». Y Alejandro, en lugar de defender a su padre, había asentido. «Tienes razón, le hablaré». Recordó las llamadas perdidas. Tantas llamadas perdidas. Papá llamando los domingos, los días festivos, su cumpleaños. Y Alejandro siempre con la misma excusa: «Estoy ocupado, papá. Te llamo luego». Pero nunca lo hacía. Nunca. Recordó la Navidad pasada. Su padre había venido con un regalo envuelto en papel de periódico. Era un reloj de bolsillo antiguo, restaurado con sus propias manos. Luna lo había adorado. Pero Carmen había dicho después: «¡Qué regalo más ridículo! ¿Quién regala relojes viejos en pleno siglo XXI?» Y Alejandro había reído. Había reído. El tráfico se detuvo por completo. Una obra en la calle. Alejandro golpeó el volante una y otra vez. Mierda. Mierda. Miró el reloj del coche. Las 9:15. No sabía por qué, pero sentía que tenía que llegar pronto. Algo en la carta de su padre, en esa frase «el tiempo no espera a nadie», le producía una angustia que no podía explicar. Finalmente el tráfico se movió. Alejandro aceleró, zigzagueando entre coches, ignorando los bocinazos. Llegó a Gracia 20 minutos después. Las calles estrechas, los edificios de fachadas desgastadas, los balcones con ropa colgando. Todo le resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. Era como volver a un lugar que había sido su hogar pero que ya no reconocía como suyo. Encontró la dirección. Un edificio de 4 pisos con la pintura descascarada. Apartamento 3B. Subió las escaleras de 2 en 2, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que le estallaría en el pecho. Llegó a la puerta. Metió la llave con manos temblorosas. La cerradura giró con un clic suave.
empujó la puerta. Y entonces lo vio. El apartamento estaba en silencio. Un silencio tan profundo que Alejandro podía escuchar su propia respiración entrecortada. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando partículas de polvo que flotaban en el aire como pequeñas estrellas. El olor era familiar: aceite de reloj, madera vieja y algo más que no podía identificar. Tal vez era simplemente el olor del tiempo detenido. Alejandro entró despacio, como si temiera romper algo. El apartamento era pequeño, modesto. Un sofá gastado, una mesa de madera con arañazos, estanterías llenas de libros sobre relojería. Y allí, junto a la ventana que daba a la Sagrada Familia, en un sillón de terciopelo verde desgastado, estaba su padre. Ricardo estaba sentado, la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado, las manos descansando sobre el regazo. Vestía su camisa blanca favorita, la que siempre planchaba con tanto cuidado, y sus pantalones grises. Sus ojos estaban cerrados, y en su rostro había una expresión de paz absoluta, como si finalmente hubiera encontrado el descanso que había buscado durante tanto tiempo. Alejandro se quedó paralizado en la puerta. «No», susurró. «No, no, no». Caminó hacia él con pasos vacilantes, como si sus piernas no quisieran obedecer. «Papá», dijo con voz rota. «Papá, despierta, por favor». Pero sabía que era inútil. Tocó la mano de su padre. Estaba fría, tan fría. Alejandro cayó de rodillas frente al sillón, tomó esa mano entre las suyas y comenzó a llorar. No era un llanto silencioso, era un llanto profundo, desgarrador. El llanto de un hombre que finalmente comprende lo que ha perdido cuando ya es demasiado tarde. «Papá, lo siento», sollozaba. «Lo siento tanto. Perdóname. Por favor, perdóname». Sus ojos recorrieron la escena buscando respuestas. En la mano derecha de su padre, Ricardo sostenía un reloj de bolsillo antiguo. Alejandro lo reconoció inmediatamente. Era el reloj que su madre Isabel le había regalado a su padre el día de su boda. Un Vacheron Constantin de oro con grabados de flores en la tapa. Su padre lo había cuidado durante décadas como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Alejandro tomó el reloj con cuidado, sin soltar la mano de su padre. Lo abrió. Las manecillas estaban detenidas. 3 horas y 47 minutos. El reloj había dejado de funcionar exactamente a las 3:47 de la madrugada, y Alejandro supo, con una certeza que le atravesó el alma, que ese había sido el momento exacto en que el corazón de su padre también se había detenido. Miró alrededor del apartamento con ojos nublados por las lágrimas. Sobre la mesa había un sobre. Otro sobre. Este no estaba sellado con lacre. Simplemente tenía escrito en la parte frontal: «Ahora que estás aquí, abre este». Alejandro se levantó temblando. Dejó el reloj de bolsillo sobre el regazo de su padre con reverencia, como si lo estuviera devolviendo a su lugar sagrado. Caminó hacia la mesa y tomó el sobre. Sus manos temblaban tanto que casi no podía abrirlo. Dentro había varios papeles. El primero era un testamento escrito a mano, fechado la noche anterior. Alejandro comenzó a leer y sintió cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. «Yo, Ricardo Navarro Martínez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro como mi última voluntad lo siguiente. Lego mi colección completa de 20 relojes antiguos, valorada en 250.000 euros, a mi nieta Luna Navarro García. También lego este apartamento y todos mis bienes restantes a la misma. A mi hijo Alejandro Navarro no le dejo nada material, porque ya le di todo lo que tenía cuando estaba vivo y él decidió que no era suficiente». Alejandro tuvo que sentarse. Las piernas ya no lo sostenían. 250.000 euros. Su padre tenía 250.000 euros en relojes antiguos, y nunca se lo había dicho. Nunca había pedido ayuda. Nunca había pedido nada. Y debajo del testamento había una carta. La última carta. Alejandro la desdobló con manos que apenas podían sostener el papel, y comenzó a leer las palabras finales de su padre. «Hijo, llegaste tarde. Como siempre». Esas fueron las primeras palabras de la carta.
y golpearon a Alejandro como un puñetazo en el estómago. Siguió leyendo con lágrimas cayendo sobre el papel, manchando la tinta. No te escribo esto con rencor, te lo escribo con amor. Porque incluso ahora, incluso después de todo, sigues siendo mi hijo. Pero también te lo escribo con verdad, porque un padre que no dice la verdad no es un padre, es un cómplice del olvido. Estas 250.000 euros en relojes antiguos podrían haber sido tuyas. Durante años pensé en dejártelos. Imaginé tu sorpresa, tu alegría, tal vez incluso tu arrepentimiento. Pero anoche, cuando me echaste de tu mesa como si fuera un mendigo, comprendí algo. Tú no necesitas estos relojes. Tú nunca entendiste su valor. Para ti un reloj es solo una herramienta, para medir el tiempo que pierdes en reuniones importantes, en cenas de negocios, en construir una vida que se ve bien desde afuera, pero que está vacía por dentro. Para mí, cada reloj era una historia. Cada tic-tac era un latido de corazón. Cada mecanismo era un milagro de precisión y paciencia. Pero Luna, tu hija, ella sí lo entiende. Cuando vino a visitarme el mes pasado, se sentó conmigo durante horas mientras yo le enseñaba a desmontar un reloj de bolsillo. Sus ojos brillaban con la misma curiosidad que brillaban los tuyos cuando tenías su edad. Me abrazó sin vergüenza. Me llamó abuelo con orgullo. Ella todavía sabe ver más allá de la ropa vieja y las manos manchadas de aceite. Por eso los relojes son para ella. No como un regalo, sino como una lección. Quiero que aprenda que el tiempo es lo único que no se puede comprar, recuperar o pedir prestado. Quiero que entienda que cada segundo con las personas que amas es un tesoro. Y quiero que cuando sea mayor y mire estos relojes, recuerde a su abuelo no con lástima, sino con amor. A ti, hijo, te dejo algo diferente. Te dejo el peso de tus decisiones. Te dejo el silencio de todas las llamadas que no devolviste. Te dejo la ausencia de todos los domingos que no viniste. Te dejo el vacío de todas las veces que elegiste tu orgullo sobre tu familia. Y te dejo esta pregunta, que espero te acompañe el resto de tu vida. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena avergonzarte de mí para impresionar a gente que no te conoce? ¿Valió la pena cambiar un padre que te amaba incondicionalmente por una imagen de éxito que se desvanecerá cuando ya no seas útil? ¿Valió la pena llegar tarde? No espero que me respondas. Ya no estoy aquí para escuchar. Pero espero que te lo preguntes cada día. Cada vez que mires a Luna. Cada vez que ella te pregunte por su abuelo. Cada vez que te des cuenta de que el tiempo que desperdiciaste conmigo es tiempo que nunca volverá. El tiempo nunca miente, hijo. Cada segundo que despreciaste ahora pesa más que el oro. Y cuando seas viejo, cuando tus propios hijos te miren como tú me miraste a mí, entenderás. Entenderás que el amor de un padre no tiene precio, pero sí tiene límites. Y tú encontraste los míos. Te amé hasta el último segundo de mi vida. Pero también me amé a mí mismo lo suficiente para no mendigar tu cariño. Esta es mi última lección para ti. La dignidad no se negocia, ni siquiera por amor. Cuida a Luna. Enséñale lo que yo no pude enseñarte a ti. Y cuando ella te pregunte por qué su abuelo le dejó todo a ella y nada a ti, dile la verdad. Dile que su abuelo llegó a tiempo, pero su padre no. Con amor eterno, pero también con dolor eterno, tu padre. Ricardo. Alejandro terminó de leer, y el papel cayó de sus manos. Se quedó sentado en la silla, mirando a su padre muerto en el sillón, y sintió como si algo dentro de él se hubiera roto para siempre. No era su corazón. Era algo más profundo. Era la imagen que tenía de sí mismo, la historia que se había contado durante años para justificar su comportamiento. Se levantó lentamente y caminó hacia su padre. Se arrodilló frente a él una vez más, tomó sus manos frías entre las suyas y apoyó la frente contra ellas. «Lo siento, papá», susurró. «Lo siento tanto. Ojalá pudiera volver atrás. Ojalá pudiera decirte que siempre estuve orgulloso de ti, que nunca debí avergonzarme, que fuiste el mejor padre que alguien podría tener». Pero las palabras se las llevó el silencio. Y el reloj de bolsillo en el regazo de Ricardo seguía detenido en las 3:47.
testigo mudo de un amor que llegó demasiado tarde. El funeral de Ricardo Navarro fue tan sencillo como había sido su vida. Se celebró 3 días después en el cementerio de Montjuic, en una mañana gris de noviembre, donde el viento del Mediterráneo soplaba entre las tumbas llevándose las hojas secas. Había pocas personas, algunos vecinos del edificio de Gracia que lo recordaban como un hombre amable y silencioso, el dueño de la panadería de la esquina, y la señora Montserrat, una anciana que había sido clienta de su taller de relojes durante décadas. Luna estaba allí, vestida de negro, sosteniendo en sus manos el reloj de bolsillo de su abuelo. Lo apretaba contra su pecho como si fuera lo único que la mantenía de pie. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Carmen estaba junto a ella, incómoda, mirando su teléfono cada pocos minutos, claramente molesta por tener que estar allí. Alejandro estaba frente al ataúd, con un traje negro que le quedaba demasiado bien, demasiado perfecto para una ocasión tan devastadora. Tenía los ojos hundidos, ojeras profundas. No había dormido desde que encontró a su padre. Cada vez que cerraba los ojos veía la misma imagen. Su padre sentado en el sillón, en paz, mientras él llegaba demasiado tarde. Cuando llegó el momento de hablar, Alejandro se acercó al micrófono. Su voz temblaba. «Mi padre», comenzó, y tuvo que detenerse porque las palabras se le atragantaban. «Mi padre fue un hombre bueno, un hombre que dedicó su vida a reparar el tiempo de otros. Trabajó con sus manos, con paciencia infinita, con amor por cada pequeño engranaje, por cada mecanismo que pasaba por su taller». Hizo una pausa. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Yo no supe valorarlo. No supe ver que el verdadero tesoro no estaba en los relojes que reparaba, sino en el hombre que los reparaba. Llegué tarde, papá. Llegué tarde a todo. Perdóname. No pudo continuar. Se apartó del micrófono y volvió junto a Luna. La niña lo abrazó, y Alejandro sintió cómo su pequeño cuerpo temblaba con sollozos silenciosos. «Abuelo era el mejor», susurró ella. «¿Por qué no viniste más a verlo, papá? ¿Por qué?» Alejandro no tenía respuesta. Solo podía abrazarla más fuerte y dejar que sus propias lágrimas cayeran sobre el cabello de su hija. Después del funeral, de regreso en el coche, Carmen finalmente habló. «Al menos Luna heredó algo valioso», dijo con ese tono práctico que siempre usaba. 250.000 euros en relojes. Eso pagará su universidad y más. Alejandro la miró con una expresión que ella nunca le había visto. «Ella no heredó dinero, Carmen. Heredó una lección que yo perdí. Heredó el amor de un hombre que sabía lo que realmente importa en la vida. Algo que tú y yo nunca entenderemos». Carmen frunció el ceño, pero no dijo nada más. Sabía que algo había cambiado en su esposo. Algo profundo e irreversible. Esa noche, Alejandro se sentó en su oficina en casa. Sobre el escritorio estaban los 2 sobres que su padre le había dejado. Los miró durante horas. Luego tomó una decisión. Llamó a su asistente y le dijo que cancelara todas sus reuniones de la próxima semana. Tenía algo más importante que hacer. Tenía que aprender a ser el padre que su propio padre había sido, antes de que también fuera demasiado tarde para Luna. Un año después, en una mañana de primavera, Alejandro y Luna caminaban por las calles de Gracia. El sol brillaba suavemente entre los edificios y el aroma a pan recién horneado llenaba el aire. Luna llevaba puesto el reloj de bolsillo de su abuelo colgado de una cadena alrededor del cuello. Ya no lo guardaba en una caja. Lo llevaba siempre consigo, como un amuleto, como un recordatorio. Llegaron al edificio donde Ricardo había vivido sus últimos años. Alejandro había conservado el apartamento exactamente como estaba. No había movido ni un solo objeto. Era como un museo, un santuario dedicado a la memoria de su padre. Subieron las escaleras despacio, en silencio. Cuando entraron, la luz de la mañana iluminaba el apartamento de la misma manera que aquel día terrible. Pero ahora había algo diferente. En la pared, Alejandro había enmarcado los 2 sobres que su padre le había enviado. El primero, con el sello de lacre rojo roto. El segundo,
manchado con sus propias lágrimas. Debajo de ellos, una placa de bronce con una inscripción. Algunas cartas llegan a tiempo. Nosotros no. Luna se acercó a la ventana y miró hacia la Sagrada Familia. «Es tan bonita», dijo. Al abuelo le gustaba mirarla, ¿verdad? Alejandro asintió, sintiendo el nudo familiar en la garganta. «Sí, mi amor». Decía que era como un reloj gigante. Siempre cambiando, siempre creciendo, pero siempre fiel a su propósito. Se sentaron juntos en el sofá. Alejandro había empezado a enseñarle a Luna el arte de la relojería. Cada domingo venían al apartamento y pasaban horas desmontando y montando relojes antiguos. Al principio Alejandro no sabía nada, pero había encontrado los cuadernos de su padre, llenos de notas y diagramas, y estaba aprendiendo. Era su manera de reconectar con el hombre que había perdido. Luna sacó un pequeño reloj de pulsera de su mochila. «Mira, papá, este es el que me diste la semana pasada. Lo desarmé y lo volví a armar yo sola. Y funciona». Alejandro tomó el reloj y lo examinó. Sus ojos se llenaron de orgullo. «Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti», dijo con voz suave. Luna lo miró con esos ojos grandes y serios. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor. ¿Por qué el abuelo me dejó todos sus relojes a mí y no a ti?» Alejandro había sabido que esa pregunta llegaría algún día. Había ensayado la respuesta 1000 veces en su mente, pero ahora que estaba frente a su hija, decidió decir la verdad. «Porque yo llegué tarde, Luna. Tu abuelo me amó toda su vida, pero yo no supe verlo. Estaba demasiado ocupado, demasiado orgulloso, demasiado ciego. Y cuando finalmente abrí los ojos, ya era demasiado tarde». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Pero tú siempre lo viste. Siempre corriste a abrazarlo. Siempre le dijiste que lo querías. Por eso te dejó sus tesoros. No porque yo no los mereciera, sino porque tú sí entendías su valor». Luna se quedó pensativa por un momento. Luego dijo algo que Alejandro nunca olvidaría. «Entonces, voy a cuidarlos muy bien, papá. Y cuando sea mayor, se los voy a enseñar a mis hijos. Y les voy a contar sobre el abuelo Ricardo, el mejor relojero de Barcelona. El hombre que sabía que el tiempo es lo más valioso que tenemos». Alejandro la abrazó fuerte, sintiendo cómo las lágrimas volvían a sus ojos. Pero esta vez no eran solo lágrimas de dolor, eran también de gratitud, porque su padre, incluso en la muerte, le había dado una última lección. Le había enseñado que nunca es demasiado tarde para cambiar, para ser mejor, para amar sin condiciones. Miraron juntos hacia la Sagrada Familia por la ventana. El reloj de bolsillo en el cuello de Luna hacía tic-tac suavemente, un recordatorio constante de que el tiempo seguía avanzando. Y esta vez, Alejandro estaba decidido a no desperdiciarlo. «Gracias, papá», susurró hacia el cielo. «Gracias por enseñarme, incluso cuando ya no estabas aquí para verlo». Y en el silencio del apartamento, casi podía jurar que escuchaba la respuesta de su padre en el tic-tac de todos esos relojes antiguos. «Nunca es tarde para aprender, hijo. Nunca es tarde para amar. A veces no es la muerte la que separa a una familia, sino el orgullo, la falta de perdón, el silencio que dejamos crecer entre nosotros como una pared invisible». Ricardo Navarro se fue en paz, dejando atrás dolor, pero también dejando amor, porque quien ama de verdad nunca se va del todo. Su espíritu vive en cada tic-tac de esos 20 relojes antiguos, en cada lección que Luna aprende, en cada abrazo que Alejandro ahora da sin vergüenza. Los relojes nos enseñan algo que a menudo olvidamos. El tiempo no espera. No se detiene para que pidamos perdón. No retrocede para que corrijamos nuestros errores. Simplemente avanza, segundo tras segundo, minuto tras minuto, llevándose consigo las oportunidades que no supimos aprovechar. Ricardo entendió esto mejor que nadie. Pasó su vida reparando relojes, pero al final comprendió que hay cosas que no se pueden reparar, solo se pueden aceptar. Y en su aceptación encontró la paz. En su silencio encontró su voz. Y en su partida
dejó la lección más importante. Que el amor verdadero no mendiga, no suplica, simplemente es. Y cuando no es valorado, tiene la dignidad de retirarse. Alejandro aprendió esta lección demasiado tarde, pero la aprendió. Y ahora cada día es una oportunidad para honrar la memoria de su padre, siendo el hombre que su padre siempre supo que podía ser. Porque el verdadero legado no se mide en euros, ni en propiedades, ni en éxitos profesionales. Se mide en amor dado, en tiempo compartido, en abrazos no pospuestos. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal para seguir acompañando relatos que nos recuerdan que el amor siempre encuentra el camino de regreso, aunque a veces ese camino esté marcado por el dolor del arrepentimiento. Porque al final todos somos relojes, y lo único que importa es cómo usamos nuestro tiempo antes de que las manecillas se detengan para siempre.